El último ataque de los medios liberales al heroico Ron DeSantis fue tan vergonzoso que hasta los actores de Hollywood dijeron que se relajaran. Por su parte, Manchin se une a la GOP para atacar el mandato de Biden sobre las vacunas y la empresa de medios sociales de Trump dice que ha recaudado $1.000 millones. Por otro lado, Consumer Research advierte a los gobernadores que no inviertan los planes de pensiones estatales en BlackRock por sus vínculos con China. Y un médico de urgencias explica que Omicron puede proporcionar inmunidad natural con síntomas leves. Para terminar, según un análisis, los recortes fiscales de los republicanos en el 2017 beneficiaron más a los estadounidenses de ingresos medios y de clase trabajadora, justo lo contrario a lo que afirmaban los demócratas. A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y estás en Factor Sorpresa. Comenzamos. Ron DeSantis ha propuesto reconstruir la Guardia Estatal de Florida, controlada por él y no por el Pentágono. Esto atrajo un frenesí histérico de ataques de muchos en los medios de comunicación de izquierda, difundiendo rumores de que él era un dictador y que está tratando de hacer a Florida independiente. Y bueno, su propósito al formar esta Guardia Estatal de 200 civiles es apoyar a la Guardia Nacional de Florida en emergencias como huracanes, dándole la flexibilidad y capacidad necesarias para responder a las emergencias en el estado de la manera más eficaz. Espera conseguir $3,5 millones con la legislatura para poder equiparlos y arrancar el entrenamiento. Constitucionalmente, los estados tienen derecho a crear una fuerza de defensa independiente de la Guardia Nacional, aunque no todos los estados la utilizan. De hecho, otros 23 estados, incluyendo California, Texas y Nueva York, ya tienen una guardia estatal de este tipo. Y DeSantis simplemente va a crear una guardia estatal como los otros 23 estados. Una vez más, vemos que los medios de comunicación de izquierda están mintiendo deliberadamente a lo grande sobre esto. Al igual que con el caso de Kyle Rittenhouse, una de las presentadoras de la MSNBC, George Reid, ha vuelto a morder el anzuelo totalmente. La izquierda está atacando histéricamente a Ron DeSantis porque le tiene miedo. Es con mucho uno de los políticos más eficaces de todo el país. Nunca critica por criticar y puede golpear a los medios de comunicación y a los políticos con una habilidad experta, al tiempo que toma decisiones inmediatas para abordar cuestiones importantes, incluso si eso puede poner en juego su propio futuro político. DeSantis aterroriza a las fuerzas de izquierda demócrata y a los rinos republicanos, por supuesto, porque siempre les encuentra su lado malo. Pero es exactamente por eso que los republicanos conservadores, ellos lo aman. Se ha ganado todos los elogios que ha recibido. Cuanto más le critiquen los medios de comunicación de izquierda, más brillará su estrella. En otras noticias, los demócratas y republicanos mantienen actualmente un equilibrio del 50-50 en el Senado. Bajo esta situación, el senador Joe Manchin se ha convertido en uno de los políticos más poderosos del país. Sin el voto de Manchin, los proyectos de ley de los demócratas clave están condenados. Y bueno, les compartimos que este jueves pasado, el senador Manchin emitió una declaración en la que se oponía a la orden ejecutiva de Biden sobre el mandato de vacunación obligatoria, que establece que las empresas con más de 100 empleados tienen hasta el 4 de enero para que sus trabajadores se vacunen contra el COVID-19 o si no se sometan a pruebas periódicas. En su declaración, Manchin dijo que no votaría para cerrar el gobierno por razones puramente políticas en un momento de la actual pandemia del COVID-19 y la aparición de una nueva variante, refiriéndose al Omicron. Hay demasiado en juego para el pueblo estadounidense, pero no apoya ningún mandato gubernamental de vacunas para las empresas privadas. Así que está decidido a apoyar firmemente un proyecto de ley para anular el mandato de vacunación del gobierno federal para las empresas privadas. Manchin dijo lo siguiente, y ahora lo cito. Los empleadores privados que tienen el deber de proteger a sus empleados de la infección por COVID-19 deben ser incentivados y no penalizados. Y es que los tribunales federales ya han bloqueado los mandatos de vacunación de Biden en varios estados y la mayoría de los estadounidenses
se oponen a ellos, por mucho que intenten saltarse la Constitución para imponer estos mandatos en cada estado y por mucho que mientan, el desgobierno federal no tiene derecho constitucional de imponer vacunas. Ese derecho pertenece a cada uno de los estados. Ahora hablemos sobre la nueva empresa de redes sociales del expresidente Donald Trump, que ha conseguido un acuerdo de $1.000 millones de inversores para cotizar en la bolsa de valores en los Estados Unidos. Trump está tratando de construir una plataforma de medios sociales llamada Truth Social para competir con las grandes empresas tecnológicas izquierdistas que aprovechan toda ocasión para darle mala fama. Anunció el 4 de diciembre que su medio de comunicación llegó a un acuerdo de fusión con la empresa Digital World Acquisition Corporation para salir a la bolsa en octubre con una valoración de $875 millones, incluida la deuda. El negocio de las redes sociales está ahora valorada en casi $4.000 millones. Esto según el precio de las acciones del Digital World al cierre de la cotización del viernes. Su anuncio en octubre de una próxima alternativa tecnológica impulsó gran parte de la negociación. La negociación de las acciones del Digital World se ha detenido en varias ocasiones mientras el precio se disparaba, obteniendo más de $293 millones en la venta de unos 4,8 millones de acciones, y algunos dicen haber ganado miles de dólares con las acciones. Digital World Acquisition Corporation dijo que aportará hasta $293 millones a la asociación con la empresa de medios de comunicación de Trump, lo que eleva la recaudación total a unos $1,250 millones. En un comunicado, Trump, presidente del grupo, dijo que a medida que el balance se amplía, el grupo Trump de medios y tecnología estará en una posición más fuerte para luchar contra la tiranía de las grandes tecnologías. Estamos enviando un importante mensaje de que la censura y la discriminación política debe llegar a su fin. La empresa pretende ser una fuerza mediática que compita con el consorcio de medios de comunicación de izquierda en la lucha contra la censura de las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley, que restringen la libertad de expresión y ofrecer una plataforma fiable para la comunicación libre a quienes la deseen. El grupo también planea lanzar servicios de streaming digital, servicios de noticias y otros servicios. Trump sigue siendo censurado, digamos que prohibido, expulsado de Twitter, Facebook y otras plataformas importantes. Esto sucedió antes de dejar el cargo en enero. Aún así, su influencia continúa. Hacemos una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy y suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que si puedes compartir nuestro contenido con familia, amigos o en tus redes sociales, impulso mucho a nuestro canal y lo consolida, ya que lo hace visible para más personas, porque cuando compartes, obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos con las noticias. En otras noticias, Consumer Research, la agencia de protección del consumidor más antigua de Estados Unidos, advirtió el pasado 2 de diciembre a 10 gobernadores para que no inviertan los planes de pensiones de sus estados en BlackRock. BlackRock es un gigante financiero del Wall Street que tiene vínculos comerciales con el despiadado Partido Comunista Chino e insiste en alimentarlo con dinero. Consumer Research ha publicado recientemente una alerta al consumidor en la que se revelan los intereses financieros de BlackRock con poderosos miembros del Partido Comunista y los importantes riesgos para los inversores estadounidenses. Según el documento, BlackRock, que gestiona casi $10 billones en activos, ha utilizado sus intereses con poderosas familias corruptas del Partido Comunista para invertir en apoyo del régimen comunista chino. La carta de la agencia iba dirigida a los gobernadores de Florida, de Nueva York, Washington, Nevada, Nebraska, Carolina del Sur, Oklahoma, Pensilvania, Montana y Virginia Occidental, cuyos fondos públicos de pensiones están ahora invertidos en BlackRock, exponiendo un gran número de jubilados estadounidenses a un riesgo importante de cartera. Un ejemplo reciente es el de dropshipping, que acaba de salir de la bolsa estadounidense. La carta sugiere que seguir invirtiendo en BlackRock
perjudicaría la seguridad nacional de Estados Unidos y también podría convertir a los inversores estadounidenses en cómplices involuntarios de la expansión del aparato de vigilancia y recopilación de datos del Partido Comunista Chino. Esto contra sus ciudadanos y los habitantes de Occidente, amenazar la paz mundial e incluso hacerlos cómplices de los abusos de los derechos humanos del PSC, como el genocidio de los uigures en Xinjiang y la sustracción forzada de órganos a practicantes de la disciplina de Qigong de Falun Dafa en China. La dictadura del PSC siempre ha considerado a Estados Unidos como su enemigo número uno y ha utilizado diversos medios para corromper y cooptar a varios segmentos de la población estadounidense, cultivando apoderados en un intento de debilitar y sustituir el protagonismo de Estados Unidos. Muchos sectores de Estados Unidos han reconocido los enormes riesgos que plantea el PSC y ha cambiado su anterior política errónea basada en la falsa suposición de que cambiaría a la China comunista integrándola en el mundo. En cambio, la ha calificado como un oponente estratégico con el que Estados Unidos debe competir. Lo que ha hecho BlackRock me recuerda una cita de Lenin, el líder del Partido Comunista en la antigua Unión Soviética, que decía: el capitalista te venderá la cuerda que utilizaremos para ahorcarlos. Solo hay que lanzar la soga a los capitalistas y ellos mismos se la pondrán en el cuello. ¿Cuántos capitalistas habrá en los Estados Unidos que olvidan el honor ante la perspectiva de los beneficios? Y bueno, el doctor Omar Amara, médico de urgencias y exteniente coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, dijo el 1 de diciembre que la variante Omicron del COVID-19 puede proporcionar inmunidad natural sin inducir una enfermedad grave, ya que los síntomas hasta ahora han sido más como un resfriado común leve. Esto sucedió en Sudáfrica. Hamada dijo que sí es más infeccioso, pero menos virulento o grave y puede ser una buena manera de inmunizar a la gente sin depender necesariamente de una vacuna que no es muy eficaz. El 3 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dijo que Omicron ya se había detectado en 38 países frente a los 23 detectados 2 días antes. También se han notificado variantes de Omicron en 11 estados de Estados Unidos, incluidos 15 casos en personas vacunadas. Se ha confirmado que uno de estos casos se ha recuperado del COVID-19 con inmunidad natural. Según Hamada, la eficacia de la vacuna actual contra esta nueva variante está por verse, ya que la variante Omicron tiene unas 2 docenas de mutaciones en la proteína de la espiga. Mientras tanto, Moderna podría estar probando y preparando para su autorización en marzo la presentación de una vacuna de refuerzo del COVID-19 contra la variante Omicron. Esto informó el presidente de la empresa, que habló con Reuters el pasado 1 de diciembre. Esta ola de la nueva variante del virus de Omicron, que se extiende rápidamente, ha vuelto a causar pánico en todo el mundo. Pero el doctor Harvey Risch, epidemiólogo de Yale, afirma lo siguiente. Él dijo, y lo cito: el temor de la gente fue en realidad creado artificialmente por las mal llamadas autoridades médicas cuando el virus se propagó por primera vez el año pasado. Esta fobia desmedida afecta a casi todo el mundo y a mucho más personas de las que realmente están infectadas. Estas supuestas autoridades han estado afirmando que todo el mundo está en riesgo, que cualquiera puede morir por contraer el virus y que todo el mundo tiene que quedarse en casa para protegerse y de este modo proteger a la sociedad. Para dar un ejemplo de cómo el comunismo mundial creó el pánico con esta pandemia, recordemos que durante los 2 primeros meses de la epidemia se impusieron en Estados Unidos estrictas normas de cierre y mascarilla. El señor Biden dijo que entre el 96 y el 98% de los estadounidenses se debían vacunar contra el COVID-19 antes de que el país pudiera volver a la normalidad. También creó la retórica de que los estadounidenses no vacunados básicamente son los culpables de que el país no se haya podido recuperar aún económicamente. Según los Centros de Detección de Enfermedades, los CDC, hasta el 4 de diciembre, algo más del 70% de los adultos estadounidenses se habían vacunado completamente contra el virus, mientras que el 23,9% había recibido una dosis de refuerzo. Aunque las tasas de vacunación varían mucho de un lugar a otro, una oleada tras otra de brotes nos ha demostrado que el descenso de las tasas de infección
no ha estado claramente correlacionada con un aumento de las tasas de vacunación. En general, dice el doctor Harvey Rich, que se trata de una pandemia muy selectiva y predecible. Marca una gran diferencia entre los jóvenes y los ancianos, entre los sanos y los enfermos crónicos. Así que podemos saber rápidamente qué personas están en alto riesgo. Y para finalizar el programa de hoy, ¿recuerdan cómo la ley de impuestos aprobada por los republicanos en el 2017 fue duramente criticada por los demócratas, tachándola de que solo beneficiaría a los más ricos? Pues bueno, les contamos que el Instituto Heartland, un grupo de expertos de libre mercado, analizaron los datos del Servicio de Impuestos Internos y anunciaron que la crítica de los demócratas al proyecto de ley era incorrecta. Así que ahora podemos confirmar que los recortes fiscales de los republicanos en el 2017 beneficiaron más a los estadounidenses de ingresos medios y de clase trabajadora. Ese proyecto de ley ha sido la mayor revisión del sistema fiscal estadounidense desde 1980 y el expresidente Donald Trump lo firmó como ley el 22 de diciembre del 2017. Los demócratas criticaron ese proyecto de ley de recorte de impuestos, alegando que solo enriquecería a los estadounidenses más ricos y a las grandes empresas. La entonces senadora Kamala Harris dijo lo siguiente: el plan de impuestos aprobado esta noche por mis colegas republicanos es vergonzoso. Es una victoria para las corporaciones y el 1% de los estadounidenses más ricos, no para los maestros ni para los ancianos y ciertamente no para la clase media. Y después, bueno, como era de esperarse, Pelosi también se pronunció ante esto diciendo lo siguiente: a pesar de las promesas vacías de los republicanos de reducir los impuestos para las familias trabajadoras de clase media, está claro que el plan fiscal del GOP para los más ricos es realmente rico. 86 millones de familias de clase media verán un aumento de impuestos mientras lo anuncian como un proyecto de ley para la clase media. Y bueno, el Instituto Heartland analizó el primer año después de la entrada en vigor de los recortes de impuestos del 2017 al 2018. Encontraron que la ley de recortes de impuestos y empleos del 2017 redujo la tasa efectiva promedio del impuesto sobre la renta para los declarantes del IRS en cada tramo de ingresos, con los hogares de ingresos bajos y medianos beneficiándose más. Y bueno, este análisis concluye que la ley de recortes de impuestos y empleos del expresidente Trump recortó los impuestos para la gran mayoría de los declarantes y mejoró significativamente la economía, beneficiando a las familias de la clase media y trabajadora en general, con muchas familias que recibieron recortes de impuestos de hasta un 18 a un 20%. Definitivamente estamos viendo nuevamente a los demócratas jugar sus sucios trucos. Bien, con esto llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram si es que aún no lo has hecho y también seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Te vamos a dejar los links en la cajita de descripciones a la par del link de donaciones. Por tu tiempo y tu atención, muchísimas gracias y recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.